doctor del Castillo, el ingeniero José Israel Cuello, notó que los principales temas que nos afectan no fueron tocados en estas elecciones. Vamos entonces a me gustaría, antes de entrar en esos detalles interesantes, hay una cita aquí de Nouriel Roubini. Nouriel Roubini fue aquel intelectual que vaticinó la crisis de 2007-2008. Sí. Y él tiene una teoría de las megacrisis y todo lo que eso representa en términos de posibilidad de una gran catástrofe, de una gran depresión. Y esa cita que usted trae aquí hoy yo creo que merecería algún tipo de reflexión, detalle, cómo es que realmente están caminando todas estas cosas que se combinan para producir una situación un poco delicada a nivel mundial. Fíjate, cuando trabajaba los temas para hoy, me preguntaba cuántas guerras se están celebrando en este momento. Celebrando. Sí, sí, porque esas son tan atractivas, tan generosas. Y hay un informe tan productivas. Y tan productivas. Sí. Hay una situación muy grave que viene a acentuarse con la muerte de la ayatollah de Irán. Ah, que sí. Esos helicópteros se caen cuando son presidenciales. Bueno, tienen la costumbre, sí. Al principio no se decía ni siquiera quién lo acompañaba. Después sí. Sí, después aparecieron los que tenían acompañantes, que son significativos también en la estructura de poder de esa zona y de ese país en particular. Hay que decir que Isaac fue la sede del imperio persa durante muchos siglos y que hoy está en una guerra con aliados de Rusia contra dos vecinos, para no complicar mucho la cosa. Es que cada vez que se dice una cosa, se provoca una serie de preguntas. José, ¿tú te acuerdas de Yasser Arafat? Sí. ¿Tú te acuerdas de un ayatollah que estaba en la Torre Gemela, antes de la Torre Gemela caerse, que también lo cazaron ahí abajo? Es decir, que Israel es especialista en no fallar, ¿eh? Sí. Realmente, y tú estás hablando de guerra, y eso puede producir una guerra. Tú que tomaste eso como primer punto. Pero claro que sí, que eso puede conseguir otra guerra. Pero yo vi un número que decía que se están celebrando 600 guerras en este momento en el mundo. Contar hasta 600, da trabajo. Imagínate tú ejercer el conocimiento sobre 600 guerras. Es una cosa complicada. Pero reduce a la mitad 300, reduce a la cuarta parte 150. Sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho, por más que la reduzca. Con los dos grandes conflictos tenemos suficiente. ¿Cuáles son los dos grandes? Ese de Ucrania y el otro de Oriente Medio. Con esos dos nosotros tenemos para volvernos locos. Bueno, pero cerca de eso hay muchos más. Imagínense 600. De manera que el mundo está en una situación muy grave. Y Estados Unidos financia sus guerras financiando sus productores de armas con una emisión monetaria. Porque ya eso es abiertamente así. El único requisito para el Estado norteamericano endeudarse es que los dos partidos se pongan de acuerdo, es un hecho político, para conceder el préstamo al Estado norteamericano con una emisión autorizada constitucionalmente. De manera que así no vamos a ninguna parte, porque la deuda externa de Estados Unidos en gran medida es una deuda externa del mundo entero, porque ellos son los que emiten la moneda. Pero 34 billones de dólares, millones de millones. Bueno. Y un servicio anual de $1 billón. Ahí está el combustible de una gran crisis económica, la pérdida del valor de la moneda de referencia.
Es así. Cuando se le dio el privilegio a los norteamericanos, ganado en la Segunda Guerra Mundial, de ser el emisor de referencia en el Tratado de Bretton Woods, se estableció que la Reserva Federal de oro, medida en oro, era el respaldo de ese dinero al precio de $14 la onza Troy. Bueno, cuando comenzaron a reponerse las economías norteamericanas y De Gaulle necesitaba una gran reserva en dólares que había hecho ya su economía, porque Francia realmente no fue particularmente destruida en la Segunda Guerra Mundial, al contrario. Ellos se rindieron, se acogieron a un desaire, se refugiaron en una provincia muy lejos de París, pero tenían que salvar París. Y salvaron a París, pero no participaron en la guerra. La guerra la hicieron los partisanos al extremo de que cuando De Gaulle toma el poder desde Francia, que tampoco participó en la guerra, pero sí se rebeló contra la intervención alemana y se situó en Francia. Cuando De Gaulle retorna, nombra a Jacques Duclos, que era el secretario general del Partido Comunista, como ministro de Defensa de Francia, porque las guerrillas se sustentaron sobre todo en la militancia comunista. Esa es la realidad. Bueno, de $14 la onza a una onza, yo no sé si es Troy o Troy o otra cosa. Troy. Otro apellido. Pero una onza hoy vale 2.400 o 2.500 millones de dólares. ¿Eso mide la devaluación del dólar? Claro que sí. Si tú la podías vender a $14, ¿cómo es? Sí, a $14 la onza. Y ahora la tienen que vender en ese precio, pues, tan sencillo como eso. Eso beneficia a la República Dominicana, indiscutiblemente, porque sus mismas reservas de oro en la montaña, porque es la misma loma que tenía oro cuando llegó Colón, eso no pare. Tarda siglos en producirse cualquier cosa en la naturaleza. Esa misma reserva de oro hoy vale eso, por lo tanto la devaluación tiene esa presencia. Y eso afecta a todas las naciones del mundo, porque todo el que se endeuda en términos externos, de alguna manera, se endeuda en dólares. Y eso le ha dado un privilegio a los Estados Unidos, una garantía de su expansión y de eso hacer lo que le da la gana. ¿Y qué alternativa hay al dólar estadounidense? Bueno, la alternativa real a cualquier es la estabilidad. El que pueda garantizar una estabilidad en su moneda, que tenga una capacidad de compra uniforme o que crezca con una velocidad que no sea solo la necesidad del emisor, que es la única que se le da en cuenta, pues naturalmente eso lo anuncia, lo señala, lo refiere, pero realmente no puede ser una señal unilateral. Ya el desarrollo de las naciones es suficiente como para que haya una referencia colectiva a la cual se pueda recurrir en el arbitraje de una deuda. Eso es lo que están reclamando algunas de las naciones que defienden el multipolarismo. El euro se enunció en algún momento como una posibilidad, pero no ha pasado de ser una moneda intereuropea de la cual se escogió Inglaterra, que tiene su moneda propia. Sí, ellos nunca aceptaron entrar en el euro. No, incluso ellos se retiraron del euro, de todo esfuerzo por el euro. Pero en el caso de la República Dominicana, es un corcho que flota en el Mar Caribe con una estabilidad sorprendente frente a las situaciones que estamos viviendo en América Latina en su conjunto. Hay una izquierdería muy matizada que va desde el siempre
reconocido criterio mental de los chilenos, al extremo de su vecino, que es la locura. El gran vecino de Chile es Argentina. Esos dos países tienen en común una cosa muy importante, aparte de una cordillera enorme, que su primer ministro de Educación fue Sarmiento, primero en Chile, educado en Estados Unidos, primero en Chile fue quien organizó el sistema educativo. Y luego, cuando se produjo la independencia de Argentina, fue el que instauró el régimen educativo de Argentina. El mismo personaje. El mismo personaje. O sea que fue exitoso en su Sí, trabajo. no, por eso Los dos países exhiben realmente. dos países con una cultura, con un desarrollo enorme. Lo que pasa es que en el caso argentino, del populismo de Perón y su esposa, se inoculó como un veneno incurable en la sociedad, que culmina ahora con el triunfo de un señor que lo menos que puede decir es que es un irresponsable. Sencillamente está haciendo cosas que terminan en una gran tragedia. Porque rebajarle el sueldo semanalmente a la familia es suficiente. No, está cerrando los comedores económicos en un país en donde la gente está literalmente muriendo de hambre. Donde eso está institucionalizado de ya muchos años. De manera que nosotros somos un tapón que flota en un pedazo de isla, con el otro cabo hundiéndose. O sea, un tapón que no está vertical con respecto al eje de la Tierra, sino que está torcido por el peso de un pedazo de la isla que no funciona y otro que sí funciona. ¿Y por qué funciona, ingeniero? ¿El de aquí? Sí. Bueno, porque aquí hubo Parece como que Dios nos acompaña. Balaguer resolvía eso con la Virgen de Altagracia, no llegaba tan lejos. Se lo dejaba a la Virgen de Altagracia. Pero lo cierto es que de alguna manera el país logró encontrar un rumbo de crecimiento. Y ahí hay muchos méritos y muchas responsabilidades. ¿Eso habla bien de los políticos dominicanos? Los políticos dominicanos se han dejado llevar por los acontecimientos dominicanos. Te puedo decir que cuando Frank Rainieri comenzó a hacer el aeropuerto de Punta Cana, lo cogieron preso. Porque otros no creían que Frank tenía derecho a desarrollar un proyecto de esa naturaleza y de esa magnitud. Y lo hizo. De ahí realmente arrancó el turismo. En términos políticos, el visionario fue Miolán. Probablemente Balaguer le entregó la cartera a Miolán, que venía de un exilio grande. Tú sabes que Miolán pisó primero, la primera vez que pisó en la ciudad de Santo Domingo fue cuando regresó del exilio. Porque él vivía en Santiago, en el 34 lo salieron a buscar preso, y alguien le dijo, pero tú eres de Dajabón, cruza por ahí. Y se fue por Haití, sin haber pisado nunca la ciudad de Santo Domingo. Balaguer fue el que diseñó la política de desarrollo turístico del país. Balaguer nombró a Miolán secretario de Estado de Turismo. Yo no sé si él diseñó política. Y a Miolán se relajaba mucho. ¿Dónde están los turistas? ¿Los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. En la cabeza de Miolán. Bueno, él fue un apóstol de eso, por lo menos predicó. Porque creo que hubo un incentivo incluso para las actividades turísticas, ¿verdad? Aquí ha habido incentivo para todo. Algunas cosas han fructificado, otras no han fructificado. Y es hora de tener... Esto ha sido un éxito, evidentemente. ¿Eh? Esto ha sido un éxito. Pero claro, es indiscutible. O sea, ese tipo de iniciativas
dio paso a una nueva rama de trabajo y de riqueza. Esas riquezas estaban ahí y siguen estando ahí. Hay mucho por explotar todavía. Y ahora está creciendo mucho más. Con rivalidades a veces dolorosas y constructivas, porque a veces en la rivalidad, mientras no se llega a los balazos, puede ser muy constructiva, una emulación. Pero hay conflictos entre los, vamos a decir, cabecillas del sector turístico. Igual pasó en la zona franca, hubo zancadillas. Hoy la zona franca crece mucho más. Naturalmente, ¿cuáles tienen más capacidad de influir en el desarrollo nacional? Las que tengan más nivel técnico. En ese sentido, todavía las zonas francas no tienen el nivel que tiene el turismo en su capacidad de creación de empleo, en su capacidad de creación de riqueza y de generación de divisas. Así se construyó el país. Sí. Algunas fortunas que habían salido del país han traído recursos, pero muchos de los que salvaron su dinero de la rapacidad de Trujillo, pues no era un problema de patriotismo, era un problema que el que tenía dinero, Trujillo lo quitaba. Era un problema de acaparamiento. Y el mismo acaparamiento de Trujillo, en definitiva, se disolvió en corte, prácticamente se diseminó, pero se crearon muchas empresas con los restos de aquello. Por ejemplo, la fábrica de armas, en un régimen ya no de Trujillo. ¿Para qué servía? Para que los guardias se robaran lo que se hacía, y se hacían muchos productos industriales que no eran responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero sí a los jefes de esa empresa les permitía regalarle un aire acondicionado a unas madrinas o venderle aparaticos de eso. Y así se diseminó la fábrica de armas. Ahora, ¿a dónde puede diseminarse eso? Un torno es un torno. Si lo ponen en un patio y se le rompe una mecha, no tienen con qué comprar la mecha, pero siguen haciendo cositas. Entonces, la metalmecánica aquí menor creció mucho con esas máquinas. Esas máquinas no se pueden comer y en esa época ni fundir. Hoy ya hay metalurgia aquí capaz de fundirla, pero eso es hoy. Pero con respecto a lo de la generación de divisas que necesita el país, ahí la efeméride estaba viendo precisamente que hace unos años una persona del PNUD dijo que era peligroso depender solo del turismo y las zonas francas, pero también, a fin de cuentas, yo creo que nuestra mayor generación de divisas o de recursos desde el exterior son los dominicanos en el extranjero, precisamente. La remesa es quizás un ingrediente económico que mientras tanto se habla de otros, termina siendo finalmente el que más nos sostiene. Bueno, el arraigo del dominicano que emigra es incurable. El dominicano siempre tiene el ojo puesto aquí y eso es muy favorable. Es modelo en América Latina, por lo menos. Y eso es un flujo además creciente. Hay cientos de negocios aquí que se nutren de recursos, de opciones de trabajo y de compra de suministros directamente vinculados a la inmigración dominicana. Ingeniero, probablemente más adelante, si el tiempo nos alcanza, volveremos sobre esos temas. Entremos a la agenda de hoy. Las aguas de unas elecciones de muertes anunciadas. Cuéntenos sobre eso. Bueno, se anunció la muerte de la formación política más importante en este siglo en la República Dominicana. El PLD gobernó 8 periodos corridos en este siglo. ¿De qué partido estamos hablando? El PLD. El PLD. Sí. ¿Usted cree que esa es una muerte ya? Bueno, como tal, no sé qué piensa Danilo Medina en este momento. Leonel Fernández se siente bien porque quedar en segundo
de un partido. Al margen de la estructura del PLD. ¿Eh? Al margen de esa estructura del PLD. No, en rivalidad. Cada voto que se iba de uno iba para el otro. Por ahí es que cruzan primero. Y juntos hubo un descenso. Porque dos cosas rotas, un lápiz se le rompe la punta y tú le sacas otra punta. Pero es más chiquito ya, ¿verdad? Sí. El lápiz es más chiquito. En la medida en que el sacapunta va funcionando, Exactamente. se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Sí. Si tú tienes una unidad que tuvo éxitos electorales importantes durante todo su periodo de mando, pero no aplastantes, no totalmente aplastados, tú te das cuenta que lo que pasó con la debilidad del PRD, la disolución del PRD en manos de Vargas Maldonado, que es su último dirigente, lo que el líder no es. Él debe convencerse de eso. Pues sencillamente, eso no es lo suyo. Pero bueno, en sus manos se disolvió aquel trabajo de otros. Fue mutando hasta que le encontraron una sigla adecuada para una alianza que se determinó en su magnitud como opción con la Marcha Verde. ¿Dónde están los Marcha Verdes en esa unidad? No se pueden identificar. Fueron dejados de lado. Pero bueno, esos son recursos de la política. Tú te alías y luego aplastas. Pero bueno, al que le va bien es difícil criticar. Pero uno puede señalarlo. ¿Quién es el gran ganador de estas elecciones? Bueno, el gran ganador es el PRD. El PRM. Pero el PRM es la última versión del PRD. Es la realidad. El PRD nació con Juan Bosch y Peña Gómez. Peña Gómez se fue temprano. Juan Bosch se fue temprano y Peña Gómez nunca pudo gobernar. Por elementos raciales, por lo que tú quieras, pero no pudo gobernar. Y el PRD como tal nunca pudo terminar un periodo de gobierno en paz. Juan Bosch a los 7 meses se retiró. Él pudo haber manejado el problema del golpe de Estado, pero ya él consideró que su semilla era suficiente y que no necesitaba gobernar para hacer carrera política. Y fue político hasta el final, muy eficiente. Formó al PLD, que fue el partido que más tiempo ha gobernado fuera de los trujillistas y sus herencias balagueristas. Pero la inercia del trujillismo y del balaguerismo se nutrían unos a otros. Y Balaguer murió en su cama, parando una constitución irresponsable que estaba tratando de hacer el PRD precisamente de Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Desde la clínica Abreu, al borde de la muerte, paró esa reforma constitucional espuria. De manera que cumplió su vida de político hasta el último día. Y eso era una especie de tutela sobre las novedades de la política dominicana, que terminó todavía proyectándose a través de Leonel Fernández como un pupilo designado por él, porque quien lo selecciona es él. Y esa es la historia, no es un problema de ver, que hay que verlo simplemente por su contenido, no hay que juzgarlo, simplemente es así. Y luego el PLD decayó en el ejercicio del poder. Realmente lo que se destapó después de las elecciones que llevaron al PRM al poder, o al PRD con el nombre de M, con la colita de la M, lo que se destapó es una cosa sencillamente insólita. Como está en manos de la justicia, no nos corresponde a nosotros emitir juicio.
El juicio de la justicia es sagrado. Y aunque algunos lo envilecen, el ejercicio irregular de la justicia son de los puntos flacos de la institucionalidad dominicana. Lo que pasó en los últimos gobiernos, particularmente en el último periodo, fue algo espantoso. Y hoy aparecen ahí secuelas internacionales que en Brasil, donde se abrió el expediente de Odebrecht, echan atrás el expediente completo y a don Marcelo le vuelven a reconocer sus derechos. Claro, pues ya ese proceso se había contaminado. Los mismos que manejaron el caso Lula, manejaron todos esos escándalos. Y bueno, pues la justicia brasileña ha determinado que hay una contaminación ahí total y comenzó a anular procesos. Uno de esos es precisamente ese que involucra a Marcelo Odebrecht, que lo solicitó basándose justamente en la decisión que se tomó en el caso Lula. Todo eso está contaminado. Ahora, ingeniero, hay una caída abrupta. O sea, un partido que saca un 62% en las elecciones del año 2016, en el 20 cae a un 38% más o menos, y ahora a un 10%. Bueno, es decir, dos periodos, dos elecciones, una caída realmente espectacular. Bueno, que de una división de partidos no hay otro resultado posible. El único resultado posible de una división de partidos es la reducción de sus votos. Fíjate que el propio Bosch construyó el PLD, pero no pudo gobernar. Él tuvo que soportar el veto a su candidatura. Le tomó mucho tiempo construir un partido político. Toma una generación probablemente. Cuando él llegó del exilio, originalmente, construyó muy rápido, porque las opciones eran inmaduras. Aquí había un izquierdismo encabezado en términos de militancia por el partido, el Movimiento 14 de Junio, y en términos de influencia social por el MPD, que pretendía irse a las montañas, y no solamente lo dijo, sino que lo hizo, contra una situación que tenía el veto norteamericano anunciado. Porque no es verdad que la barba de los norteamericanos, que intervinieron para matar a Trujillo decisivamente, incluso entregaron las armas para que se hiciera, se le iba a montar otra festividad como la de Cuba. No es posible. Y lo determinó en la Guerra de Abril. Hubo una intervención militar americana aquí que hizo aterrizar a muchos cerebros calientes. Y sin embargo, a pesar de eso, Camaño aterriza otra vez desde Cuba, pensando que podía hacer una revolución en la República Dominicana en términos armados, caricatura de la cubana. Es la realidad. Los héroes son héroes, de eso no se cura. Usted es héroe, esos méritos son eternos. Pero fue un error político. Ingeniero, el presidente ha comenzado a hablar de su agenda para este periodo de gobierno. Está hablando de combate a la pobreza, mejorar la salud, la seguridad ciudadana, educación, ponerle candado a la reelección. Hay un tema que no se menciona aquí, pero que usted siempre ha dicho como que no estuvo lo suficientemente presente o estuvo ausente de los debates, que es el tema eléctrico, que hay, por cierto, una observación de una agencia calificadora de riesgo que habla sobre el tema fiscal y la necesidad de abordar en ese mismo contexto, en esos esfuerzos, el tema energético, que explica en gran medida el asunto del déficit. Fíjate, en el debate electoral, que en términos de opciones de debate
fue realmente exitoso, hubo temas nodales que no se discutieron, ni se mencionaron. Se mencionaron muchas cosas, todas válidas, todas útiles, incluso el mostrar a personajes del aparato legislativo eternizados en sus bancadas por recursos medios, no un enfrentamiento al público. Haberse presentado al público sencillamente lo condenó al olvido. Eso tuvo resultados. No en la presidencia de la República, naturalmente, pero sí en la renovación del Congreso, para bien y para mal. Hay representaciones que merecían ganar, pero se inventaron algunas fórmulas ahí que le hicieran el camino a las minorías. ¿Que le hicieran el camino? A las minorías. Ah. Y eso no fue sano, eso no es sano. A las minorías siempre hay que darle una oportunidad porque el que es minoría hoy, mañana puede ser mayoría. Juan Bosch se fue al exilio en gran medida porque con Trujillo no se podía hacer política. Y él prefirió hacer su nombre fuera del país sin los riesgos de una muerte, que justifica los exilios. Pero, ¿Y cómo se garantiza la participación de las minorías, ingeniero, cuando las minorías no consiguen ni siquiera un 1% de los votos? ¿Qué mecanismo se puede idear para eso? no, hubo un desbalance en la valoración de las minorías. Porque hay personas que ganaron en la otra ocasión con el mismo partido, con las mismas ideas y con menos votos que en la oportunidad actual. Y ahora no ganaron. De manera que la tabla esa de equivalencias hay que mejorarla, hay que corregirla. Porque así no funciona. Porque hoy lo que se está hablando es como de que yo consigo un reconocimiento con un padrón que le presento a la Junta Central Electoral y luego resulta que de ese padrón vota una mínima parte, lo que significa que hay un proceso de conformación de la minoría que no obedece a una realidad, que ahí hay cosas que no están funcionando adecuadamente. No, nos estamos metiendo en un tema que realmente yo no manejo con fluidez, pero lo cierto es por los resultados que lo que en las elecciones anteriores significó un escaño, en esta ocasión, y con más votos ganados, deja fuera a esa misma formación política. Y eso indiscutiblemente es preocupante, porque es una marginación que no se corresponde con la realidad de los votos en las elecciones anteriores. Los dirigentes de esa formación política deben dar su pleito directo con la Junta Central Electoral en esa evaluación. Pero me preocupa mucho, y ya antes de salir del país la semana pasada, en el programa anterior que asistí, había planteado la ausencia de temas. Y hay temas varios, puede que naturalmente mi relación no es excluyente, pero el tema eléctrico no se tocó en el debate electoral, que con mucha atención y admiración yo seguí en los días del último mes antes de las elecciones. Y a pesar de que la oposición insistió mucho durante todo el proceso electoral en el tema de la deuda externa, tampoco ese tema se tocó, que usted lo está... La deuda externa y la deuda interna, incluyendo la del Banco Central. El Banco Central carga con una deuda que crece en términos exponenciales, porque paga intereses todos los meses o los acumula como deuda.
Y como hay gente que pone los cuartos a empollar por ahí, hay gente que se ha ganado un 60, 70% anual en su operación dentro de la banca central. No todo el tiempo. Pero eso tiene también sus reglas. De manera que así no se puede seguir. Eso hay que ponerle cotos. Y ese de la deuda interna y la deuda externa. La externa es manejable. ¿Cómo se ha estado manejando en los últimos meses, en los últimos años? Reenganchándola. Yo me refiero por el monto, No, por lo que representa pero del producto. Tú la puedes manejar en la medida que tú tienes capacidad de pago. Y la capacidad de pago tiene dos componentes: tu crédito y tu flujo. Pero aquí se ha estado renovando la deuda externa en los últimos tiempos con nuevos préstamos. A veces más barato que el que se vence. Y eso es bueno, porque tú bajas los intereses que tienes que pagar. Pero eso termina en un atolladero. Porque crece. Con la misma economía, que no crece a la velocidad del endeudamiento, llega un momento en que hace chispas. Sobre todo en un momento que la emisión norteamericana hace barato los créditos, porque hay más dólares en el mundo rodando, entonces se consiguen más barato. Y tú puedes renovar deuda, pero ya la cifra de la deuda es difícil de leer, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Son cifras inaprehensibles. ¿Que tiene capacidad de pago? Sí, un ritmo con esos componentes, exceso de dinero fuera y una economía con un crecimiento más o menos importante. Así tú puedes seguir endeudándote. Pero resulta que parte de ese endeudamiento se hace para fines sociales. Por ejemplo, el precio de los combustibles no refleja el costo de los combustibles. Porque una parte lo asume el gobierno con un subsidio que es un préstamo al usuario, pero que un día hay que cobrarlo. Entonces, como no baja el petróleo. A mí se me ha ocurrido una idea, no sé si otro lo ha tratado, pero el gobierno dominicano actual ya ha estabilizado, ya ha garantizado un proceso más tranquilo en su segunda etapa. Tendría oportunidad de resolver el problema de la deuda externa con el problema de la energía. Son dos problemas complicados. Primero, la energía tiene un defecto, para empezar por un lado, la energía tiene un defecto estructural del proceso de privatización. ¿Cuál es? Que como resultado de la privatización, la generación tiene garantizada la rentabilidad. Y el Estado, a través de las sedes, tiene garantizadas las pérdidas. Pérdidas que son del sistema de distribución, pero también del control político del Estado de la distribución. Que naturalmente en esa mina de dinero que es el sistema eléctrico, sirve para la trinchera política. Y las sedes no funcionan eficientemente en primer rango por la influencia, por la presencia política en sus manejos económicos. Entonces, ese desbalance hay que corregirlo. O ganamos todo o se rompe la baraja. Así no puede ser. Ahora bien, hoy hay la oportunidad de sustituir una parte considerable de la producción y de las necesidades energéticas dominicanas a través de las renovables. La velocidad a que se está invirtiendo en las renovables debe ser manejada por el Estado para entender los tres pasos, los tres momentos que tiene esa transferencia. Primero, con las renovables no se resuelve el problema del suministro macro
del consumo macro de la energía. Por ejemplo, vamos a decir, Metaldón no puede tener energía para producir acero, para fundir acero renovable. No va a ser tan rentable como es en una casa de familia, como es en una pequeña demarcación. Pero sí, las renovables sustituyen o compensan los picos de apagones que van a generarse en el país como consecuencia de un crecimiento económico que no tiene relación con el crecimiento de su sistema energético. Si algo debilita la gestión de este gobierno, pero que no se analizó como factor político, fue el retraso que tiene el sistema eléctrico dominicano en la expansión de la capacidad de producción energética. Se hicieron unos concursos ahí para trabajar en Montecristi, estratégicamente es válido, a largo plazo, a mediano plazo y ahora precipitadamente por la ruptura entre China y Estados Unidos, con la separación, ojalá circunstancial. El tema de los aranceles. No, la opción de desarrollo mayor para el país es la posición geográfica. Eso se dijo en este programa hace varios años. La posición geográfica es el elemento mayor de opción para el crecimiento económico en todo sentido. ¿Por qué? Porque esa distorsión de la realidad económica que se produjo por la alianza chino-norteamericana, concebida por razones, sobre todo con razones políticas, frente a Rusia, y que logró su éxito y contribuyó a la destrucción de la Unión Soviética, tenía de alguna manera que entender que no es posible producir allá para traer acá. La pandemia, ¿quién es el consumidor grande de todo lo que, como consecuencia de la enorme inversión norteamericana en China, permitió el crecimiento de la nación china a los niveles de segunda economía mundial? El consumidor, el productor es Estados Unidos. El consumidor es Estados Unidos. La pandemia dificultó el transporte y permitió entender que había una distorsión de costos en el transporte. Y se rompió la relación. Esa es la realidad económica de la ruptura chino-norteamericana. Pero realmente ese fue un efecto de la pandemia o eso ya estaba planteado. No. Porque recuerde usted, ingeniero, que Donald Trump, bueno, incluso Barack Obama estuvo tratando el tema de los desequilibrios en la balanza comercial de los dos países. Pero la crisis la hizo la pandemia, la acentuó la pandemia. Puso en evidencia una realidad que le preocupó a Estados Unidos. La empresa más productiva de la República Dominicana en la pandemia fue una empresa que se hizo fundamentalmente, se concibió para el mercado local desde la zona franca, que es una de productos médicos y equipo auxiliar de la medicina que está en Jaina. Las ventas de esa empresa crecieron en un nivel absoluto. Hubo como tal líneas nuevas de producción y eso se consolidó. Eso es un bien que queda permanentemente en este país porque ya hay una relación amarrada de carácter comercial con los Estados Unidos. Eso es una muestra de que la posición geográfica determina la posibilidad de expansión económica sin un mercado muy sólido. Pero el propio México, que tiene una frontera inmensa con Estados Unidos, frontera de tierra, no tenía el desarrollo que tiene hoy. México tiene una fábrica de Tesla. En este momento tiene una fábrica de Tesla. ¿Por qué? Lo que producía en China no puede venir a Estados Unidos. Ya prácticamente está prohibido traer Tesla desde China a Estados Unidos. Esas son expresiones de que la posición geográfica determina todo, sobre todo los grandes volúmenes de la economía. Y eso llegó para quedarse.
Pero antes de que eso se hubiese producido, era claro que desarrollar el norte, al extremo, en la punta norte, y Fernando Capellán lo vio bien, con otros criterios, un criterio profesional de la inversión. Y montó una fábrica que no solamente produce aquí, sino que contribuye al desarrollo en Haití. Y trianguló una operación en que se puede producir en Bonao una parte, en Santiago otra parte, en la frontera otra parte y del lado haitiano la terminación final. Y por ahí se va a Estados Unidos. Todo eso es virtuoso, todo eso no da más que buenos resultados. Que hubo un estudio que encargó Naciones Unidas para determinar qué se podía hacer cuando había como cierta preocupación por el desarrollo de Haití, qué se podía hacer para garantizar el desarrollo económico de ese país. Y una de las experiencias que se estudió fue precisamente esa. Eso se podía realmente convertir en algo mucho más, seguir ese ejemplo para desarrollar Haití, porque se entendió que Haití tenía un exceso de mano de obra joven que podía realmente hacer el trabajo. Pero entonces después de eso las cosas se complicaron. Y ahora como que no hay ese gran interés, ¿verdad?, por abordar ese tema, porque lo de la seguridad, muy bien, pero ¿qué va a pasar después con el asunto del respaldo que necesita Haití para estabilizarse? Pero volvamos al tema energético y sus posibilidades colaterales, que no son esenciales, sino colaterales. Si tú sustituyes en un porcentaje elegido al azar de una pila, la producción energética dominicana en su expansión, no es cerrar ninguna planta ni nada de eso, en su expansión, tú privilegias y estimulas adicionalmente. Para estimular no hay solamente que bajar impuestos, probablemente no hay impuestos para eso. Hay que no poner dificultades. Si tú facilitas la inversión en renovables en un por ciento del 50%, llega hasta el 50%, no vamos a querer pasarnos de curso. Es elemental que el 50% de lo que se gasta en combustibles fósiles en esa expansión va a pasar a ser combustibles naturales que no cuestan un centavo, salvo la instalación de captación y transmisión. Tú tienes un balance favorable de divisas en tu factura energética como nación. Eso no hay que pagarlo en dólares. Bueno, tú pagas la captación de aire o la captación de sol. Eso se paga y la instalación, pero eso son centavos al lado de lo que cuesta montar una planta termoeléctrica a base de combustibles fósiles. Que es una dispersión de la producción. Eso es ventajoso para la economía. Es preferible tener muchos productores y no pocos productores que te crean situación de conflicto. Discutir con los productores energéticos hoy en la República Dominicana es imposible. Tienen una posición dominante. Y eso no es para estar discutiendo, eso es para estar produciendo. La relación debe ser de eficiencia, no de manda más. No digo que se haya producido, no tengo idea de cómo son las relaciones entre el Estado y los productores energéticos, pero al ser minoría, tienden a manejar como si ellos fueran los únicos socios de un negocio que incluya a todos los dominicanos. De manera que tú puedes utilizar ese dinero que tú cobras por el servicio energético, lo puedes utilizar en el pago o reducción
o renegociación de la deuda externa. Que no es salir a pagarla de una vez, sino no pagar los vencimientos con nuevos endeudamientos. Con ese rincón que tú corrijas, ya tú tienes una reducción de la deuda neta. Y eso es un efecto doble en el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico tiene su punto flaco en la producción y en la distribución, en segundo lugar. De manera que no es un problema de salvar a las sedes, porque se le fueron varios techos por ahí que se borraron de los cobros mensuales. Ese no es el problema de las sedes. El problema de las sedes es de su organización misma, de los profesionales que deben trabajar ahí para que eso sea eficiente. Ingeniero, finalmente, el tema, otro de los temas que usted dice que ha estado fuera de los debates ahora en esta recién finalizada campaña, el de la educación. ¿Qué es lo que tenemos pendiente ahí? Todo. Ahí nada más se ha resuelto un problema del monto del dinero que alguien estimó que era necesario para la educación, pero su distribución ha sido muy mala. La distribución de esos recursos ha sido absolutamente incorrecta. El resto no se ha hecho. Nada se ha hecho. Dentro de ese todo, ¿qué podemos enumerar? Bueno, en educación. En educación se ha hecho todo. Lo primero que en el debate no apareció, a pesar de que había maestros como candidatos presidenciales, probablemente más de uno, el tema no tuvo relevancia ninguna en los debates. Y hoy es un tema que hay que enfrentar. No se puede seguir votando el dinero que se dedica a la educación para otras cosas que no sea la educación misma. La educación no es un problema del sindicato de maestros y el ministro de turno. Ese no es el problema. El problema es qué hacer con el sistema educativo. No es que se le pida a los maestros de hoy el heroísmo de los maestros, de las maestras capitaleñas y santiagueras en la primera ocupación americana en el siglo XX, que no cobraron nunca, aceptaban las ayudas que los padres de los niños le daban para comer y vivir. No se le puede pedir eso a nadie. Que lo quiera y lo pueda hacer y encuentre mecenas o desayunas que la ayude, bendito sea. Porque hay un Estado grande y poderoso que debe garantizar el salario a los maestros. Eso no está en discusión. No es heroísmo. Es sencillamente que lo principal es la educación. Ese es el tema, el eje. Si se sale de ahí, no hay nada que hacer. Ya ha habido un tiempo suficiente y varios ministros que han hundido sus carreras profesionales asumiendo esa responsabilidad. Y eso no puede continuar así. Medidas puntuales que se pudieran tomar para ir corrigiendo los problemas que tenemos ahí. Pero en ese tema los problemas están tan arraigados que es difícil decir por dónde se empieza. Porque todo el problema se resuelve al volumen de dinero. Ese es el sujeto de la oración educativa dominicana. Y a veces no hay ni se sabe qué hacer con el dinero. Y se vuelve a la cantaleta de las mismas cosas. Hay mucha gente que sabe de eso. Si algo brillante puede hacer al respecto, el nuevo gobierno que se forma en estos días, terminada la campaña, y a la luz de
los resultados electorales y de la actitud de los vencidos reconociendo el triunfo es salir, estudiar de común acuerdo con las tres cabezas políticas más importantes del país la composición de la cabeza del ministerio. Nosotros discutimos No aquí. se puede tener como mérito suficiente ser sindicalista para ser ministro de Educación, ni de Trabajo, vamos a decir. Discutimos aquí, ingeniero, durante un tiempo y eso se aprobó por consenso. Todo el mundo, todos los que participaron ahí estuvieron contentos en que lo que se había concebido era bueno, un pacto por la educación. Y ahora resulta como que no tenemos las cosas claras. No, pero a la hora, el pacto por la educación se redujo a la definición del monto del subsidio a la educación. No sé de dónde sacaron el 5%. ¿Cuánto es? 4%. 4%. No sé de dónde lo sacaron, pero de alguna revista internacional lo sacaron. No sé muy creativa la gente aquí en esa cosa. Pero unos cuartos sí, unos cuartos. Pero las cabezas de la educación no están coordinadas. Hubo un pacto por la educación de donde salió ese aparato, ese artefacto legislativo del 4%, pero no se desarrolló la idea, el concepto y la estructura de sus distribuciones. Pero sí se han dispersado las cabezas del sistema. Y hay cabezas útiles fuera del partido gobernante. El gobierno tiene la oportunidad de seleccionar una dirección de la educación necesariamente no partidaria, necesariamente no sindicalizada, que tenga la madurez necesaria y la experiencia como para emparejar esa resma. Porque es un problema de dirección. Es lo que ha fallado. Aquí se está hablando, ingeniero, de una reforma constitucional para crear un Ministerio de Justicia. Y entre las cosas que se manejan está la necesidad de separar lo que son actividades propias del Ministerio Público de otras que tienen que ver más con asuntos administrativos, como el asunto del sistema carcelario y esas cosas, que pudiera ser un asunto atendible, ¿verdad? Ahora, en el caso de la educación, ¿no sería bueno usted separar lo meramente educativo, lo que tiene que ver con la formación, la gestión de la educación de un país, de todo eso que tiene que ver con asuntos administrativos, reparación de escuelas, compra de pupitres, desayuno escolar, uniforme y ese tipo de cosas, de manera tal que pudiéramos liberar a los responsables de gestionar la educación de una serie de asuntos que absorben mucho tiempo? ¿Qué usted cree de eso? Esa podría ser una solución, pero me parece que el problema es la esencia. El problema es que el maestro y todos los que participan en el sistema educativo deben tener como norte el conocimiento y la formación del estudiante. El estudiante es el sujeto de la educación, no es el maestro. El maestro necesita educación, formación permanente. Eso lo hacen en todos los sistemas educativos del mundo. La formación permanente es obligatoria para el maestro. Es una carrera de toda la vida. Como los médicos. El médico que no renueve el conocimiento se queda atrás. Sí, claro. Termina en un barrio poniendo inyecciones, con un maletín negro en la mano, estrujado. Es así. Pero no todos lo asumen de esa manera. De manera que una decisión colectiva de unidad nacional en la definición, no un acuerdo que yugule el poder presidencial ni mucho menos, sino un debate que comprometa a los otros, a todos, porque ese tema está pendiente y es un tema nodal, es un tema fundamental. No se puede seguir preparando, haciendo guasitas
en cada provincia, en cada común, no se resuelve el problema educativo. Expandiendo la pobreza como mérito de la UAS a todo el territorio nacional, no se hace una mejor educación universitaria. La mejor educación universitaria es por naturaleza, por definición de élite. A la universidad va la élite de una sociedad. No hacerse élite, no. Debe llegar la élite de la educación secundaria. Pero no es una emisión de título. Los resultados han sido nefastos en todos estos años. ¿Qué usted espera, ingeniero, ya para finalmente de este nuevo periodo de gestión del presidente Abinader? ¿Y cómo usted ve las perspectivas de la oposición dominicana, sus posibilidades, su futuro? Bueno, la oposición dominicana tiene hoy el drama de una fuerza que, alejada del poder por tantos años, el último desastre que hizo esa fuerza fue la debilidad de Hipólito. Ese fue el último desastre, contabilizable. Su paso por el poder fue desastroso, destructivo. Y eso era un mal ejemplo que lo mantuvo fuera por mucho tiempo. Aprovecharon una coyuntura de debilidad interior del partido gobernante, bueno, y se colaron. Y perfecto, lo han hecho bien. Se tuvieron que enfrentar con una pandemia como primer contrincante y salieron bien parados de ello. Y lograron consolidar la unidad interna de los que participaron en la concertación de la vía propia para volver al poder. Bueno, y para eso son las elecciones. Ganaron, tienen la oportunidad de gobernar. Y por primera vez, esa formación política va a gobernar un periodo corrido. Muchos años de esfuerzo. Vamos a poner un candado a la Constitución para que no toquemos más el tema de la reelección. A la Constitución, Por más allá a la Constitución nunca se le puede poner candado, porque es un hecho soberano. El candado No, se pone, pero hay una llave siempre para abrirla, ¿verdad? Que siempre queda una llavecita. Eso es un eufemismo, podríamos decir. Sí, porque es sí. que el candado, la Constitución misma es un candado. Está Pretende- llamada a hacerlo. Pretende ser candado, no es candado. Sí. Pregúntale a los norteamericanos. Que por cierto, ya hay un candado. El tema de lo que tiene que ver con el mecanismo de elección tiene un candado que es el plebiscito, el referéndum. Para reformar eso, dice la Constitución que hay que celebrar un referéndum. Es decir, que dentro de poco estaríamos volviendo otra vez a las urnas. Ese es el candado que hay. Pero ahí hay el desarrollo económico y social dominicano a esta fecha le permite al Estado mantenerse lejos, un poco lejos, de los detalles de la vida social y política y pensar en lo grande, en lo trascendente, en lo estratégico. El Estado no puede seguir haciendo cosas que le corresponden a la vida social más o menos estructurada. Al contrario, alentar eso, que sigan haciéndose hoteles para turismo con inversión privada, que vengan gente que traiga dinero y lo arriesgue en el mundo turístico y en otros aspectos, y quitarse esos problemas de arriba que son tonterías frente a lo estratégico que debe resolver. Eso de escaparse de la deuda externa a través del costo de la energía es sencillamente una posibilidad abierta. Por cada panel solar que se coloca aquí en una casa sencilla, es una economía de divisas en energía, en energía convencional a cambio de energía renovable. Muchos de los que se roban la luz, entre comillas,
coge la luz porque no se le lleva la luz y no se le cobra. Y con un panel solar se quita ese problema de arriba. Entonces no le ponga dificultades. Que monte su panel solar. Móntele paneles solares a todas las escuelas del Estado. Eso sí es tarea del Estado. Para que el niño desde la escuela entienda que cómo se hace la energía. Esa es una oportunidad. No con una planta eléctrica haciendo bulla, escándalo y contaminando el ambiente, no. Una captación solar. El niño aprenda a manejar eso los niños aprenden todo lo que tú le enseñas. Hay algunos que son más vivos que otros que le enseñan al papá. Esos son buenos para la caricatura de Instagram y cosas de esas. Hay unos muchachitos que saben muchísimo. Pero lo cierto es que lo que tú le pones cerca a un muchacho, lo aprende más fácil. Entonces que todos los humildes monten su panel solar, no le ponga dificultades a eso. Nadie quiere robarse la luz por ser un simple ladrón, pero necesita la luz, necesita la energía. Y aquí se ha debilitado de tal manera el sistema de distribución y cobro que hay individuos que se roban la luz y le venden la luz a sus inquilinos. Hacen una cuartería y alquilan con luz. Sí, y descaradamente, me lo dijo uno mismo, estaba en mi carro. Mire, ingeniero, esa es mi línea. Sí. ¿Eh? Sí, digo, tu línea, tú. No, yo conseguí un alambre por ahí. Conseguí un alambre por ahí, la tiré y la llevé allá y yo tengo seis habitaciones vendidas allí en aquel caserío. Con luz incluida. Así no. Y se roban el internet. Pero ingeniero, yo oí una vez yo oí uno decir, un sábado por la mañana, él tenía deseo de salir a beber y voció de su casa. Hoy hay avería. Hoy va a haber averías. O sea, que buscaran su cuarto porque iba a haber algo que había que arreglar. Bueno.